Quiero que vayamos a Hechos 20:35. Y dice de la siguiente manera, yo creo que lo tenemos acá por si alguien quiere tomar notas, ¿verdad? Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay otras versiones que dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces creo que a veces cuando hablamos de este tipo de temas, espero que aquí no haya, hay cierta incomodidad, ¿verdad? Porque dar. Hace unos días estaba teniendo yo un discipulado con unos jóvenes con respecto a, con el tema de naturaleza humana versus espiritualidad, ¿verdad? Y realmente cuando se trata de una naturaleza humana o cuando se trata de una naturaleza humana, hay un filósofo inglés, Thomas Hobbes, quien decía las siguientes palabras. Son palabras un poquito fuertes y mil disculpas por eso, pero en muchas ocasiones son realidades, ¿verdad? Dice, nadie da sino con intención de hacer bien a sí mismo o para su propio bien, ¿verdad? O para recibir algo a cambio, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no somos así, ¿verdad? Dice acá en Hechos, hay más bendición en dar que en recibir, ¿verdad? Estas palabras son un poco fuertes. Cuando yo las estaba leyendo estaba pensando si las decía o no, pero en muchas ocasiones son realidad dentro de la iglesia, ¿verdad? El tema de dar, ¿verdad? Tenemos tenemos ejemplos claros del Padre, del Hijo y luego de muchos apóstoles acá, ¿verdad? Que dieron. Y el primero tenemos el claro ejemplo del Padre, ¿verdad? Que dio a su único y primogénito, ¿verdad? Que dio lo más preciado que él tenía para rescate de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Entonces tenemos un ejemplo claro de alguien que sacrificó lo más preciado que tenía para darnos a nosotros vida, ¿verdad? Luego, y eso lo encontramos en San Juan 3:16, dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Que dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Dio a su único hijo, ¿verdad? Si hablamos aquí, yo creo que eso sería algo muy fuerte también, ¿verdad? ¿Quién va a dar a un hijo para que alguien más se salve, ¿verdad? Yo creo que eso definitivamente como humanos no lo vamos a entender y un humano no lo va a practicar, ¿verdad? Tiene que estar fuera de sus 5 sentidos para hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hizo, ¿verdad? Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ahora vamos con el ejemplo del hijo, y eso lo encontramos en Mateo 20:28. Ahorita que estoy tocando este tema, no voy a estarme, una de las perspectivas en que lo quiero mencionar es en el tema también de las finanzas, ¿verdad? Pero hay muchas áreas en las que nosotros también podemos dar con el objetivo de glorificar al Padre, ¿verdad? Entonces en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿verdad? Cuando Jesús vino para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros, nosotros tuvimos el gran privilegio de poder a disfrutar de la bendición de la salvación, de la vida eterna, de la redención, de la justificación, de la sanidad, del perdón, de la paz, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios Padre que dio a su Hijo unigénito y tenemos a un Dios Hijo que se sacrificó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, como cristianos,
como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de tener esa característica, ¿verdad? De nosotros dar, de ser dadivosos. Y en un montón de versículos de la Biblia lo encontramos de que el Señor nos anima, de que Dios nos anima a que nosotros podamos ser dadivosos, ¿verdad? Como les dije, de diferentes formas, ¿verdad? La primera que vamos a ver es en el tema de las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Yo creo que el pastor el año pasado estuvo dando una serie relacionado con las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Que es un deber de nosotros como cristianos, y estos fondos ayudan a poder expandir su reino, ¿verdad? Así que como cristianos nosotros debemos fielmente ofrendar y diezmar, ¿verdad? Y dice aquí en 2 Corintios 9:7, y hay un montón de escrituras más, ¿verdad? Pero esas las vimos el año pasado. Por eso es de que el tema de las finanzas pues lo voy a pasar un poquito rápido, porque el año pasado se estuvo hablando específicamente de esto, ¿verdad? Dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las escrituras. Yo estoy leyendo acá, la mayoría de las escrituras que estoy leyendo acá están en Nueva Traducción Viviente, ¿vieron? Así que si ustedes están leyendo otra traducción, quizás lo diga diferente, pero en realidad esa es la idea, ¿verdad? Este es un lenguaje bastante claro, así que la mayoría de las escrituras yo utilicé Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? La cosa es de que está aquí animándonos a que nosotros demos, que nosotros propongamos en nuestro corazón dar, ¿verdad? Hay otro ejemplo acá, y es interesante porque acá nos da una idea de cómo nosotros debemos realmente dar, ¿verdad? Y el ejemplo que que voy a leer acá es el de la ofrenda de la viuda, ¿verdad? O quizá la mayoría de los que estamos acá hemos escuchado la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Y esta cita bíblica la encontramos en Marcos 12, 41 y 42, y también va a estar un poquito aglomerado con algunas citas bíblicas, pero realmente quiero que leamos, ¿verdad? Para que veamos que la palabra lo dice, ¿verdad? Entonces dice así en Marcos 12, 41 al 44: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. En otras versiones dice dos blancas, ¿verdad? 2 monedas pequeñas. Quizás hayan sido 2 centavos, 2 quetzales, si lo pasamos a nuestros tiempos y a nuestra moneda, ¿verdad? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Yo creo que a los ojos del ser humano, o hablando de un tema de naturaleza humana, va a ser raro que nosotros demos todo lo que tenemos, ¿verdad? En muchas ocasiones el Señor pueda poner en nuestro corazón dar todo lo que tenemos, y nosotros porque la naturaleza humana a veces no nos deja. ¿Y qué voy a hacer para comer, verdad? Y hay otro ejemplo más adelante de alguien que dio, y también es de una viuda, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar más adelante, que dio todo lo que tenía, y después de eso iba a morir, ¿verdad? Porque no tenía más, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones el Señor prueba nuestro corazón, ¿verdad? Y Él a veces toca nuestro corazón, ya sea para ayudar a alguien más o para ofrendar acá, de dar todo lo que tenemos. Pero como yo se los digo, porque yo en muchas ocasiones he pensado de esa manera, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer si yo necesito pagar esto, pagar lo otro? Pero les voy a decir una cosa: si Dios está poniendo en nuestros corazones hacer algo de esa índole, hay que ser uno obediente y dar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que provee para cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios que Él suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
Así que el Señor no nos va a desamparar. Si es realmente el Señor, si eso realmente viene del Señor, quiero animarlos a que lo hagamos, porque Él quiere mostrarse como nuestro proveedor, ¿verdad? Esta viuda realmente agradó el corazón de Dios, porque seguramente Dios puso en su corazón hacer esto, y era todo lo que tenía, era todo su sustento, ¿verdad? Pero Dios estaba tomando cuidado de esta viuda, ¿verdad? Ese es estuve tocando el tema desde el punto de finanzas, ¿verdad? Ahora hay otro punto que quiero tratar con respecto a dar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dar, la palabra no se refiere específicamente solo a finanzas, ¿verdad? Hay muchas formas en que nosotros podemos dar de nuestro tiempo o dar de los dones que Dios nos ha dado. Lo que acaba de mencionar Hedy, el tema de los grupos de vida, ¿verdad? Entonces nosotros podemos servir de un montón de formas, ¿verdad? Pero ahorita va enfocado a un tema de hospitalidad, ¿verdad? En Hebreos 13, 1 y 2 dice: permaneced en amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que como cristianos, nosotros tenemos que tener esa característica de ser buenos hospedadores, dar hospitalidad. Estamos con el tema de dar, ¿verdad? Dar hospitalidad, ¿verdad? Porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí hay, yo estaba viendo en cuántas escrituras aparecía este tema de la hospitalidad, ¿verdad? De personas que hospedaron y sin saberlo hospedaron ángeles. Voy a dar solo las 4 citas y me voy a enfocar luego en uno, ¿verdad? Abraham fue una de las personas que hospedó ángeles sin saberlo, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Génesis 18. Lot fue otra persona, fue alguien también que hospedó ángeles sin saberlo, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Génesis 19. Gedeón también fue otro personaje en la Biblia que hospedó ángeles sin saberlo, y eso lo encontramos en Jueces 6. Y luego los padres de Sansón también hospedaron a personas sin darse cuenta de que eran ángeles. Pero quiero enfocarme ahorita en Abraham, ¿verdad? Porque me encanta realmente cómo relata la Biblia cada punto ahí de la forma en que Abraham tenía un carácter de hospedador, ¿verdad? Qué bonito. Yo en lo personal he sido hospedado en casas, ¿verdad? Donde no es mi país. Y he disfrutado de esa bendición, ¿verdad? Y qué bendición cuando nosotros, valga la redundancia, tenemos la bendición de disfrutar de que alguien nos hospede, ¿verdad? Y lo hacen bien, ¿verdad? Pero qué triste también es cuando llegamos a una casa y no somos bienvenidos, ¿verdad? Y no somos bien hospedados, ¿verdad? Pues acá en Génesis 18, que es la primera cita que yo mencioné, ¿verdad? Dice, habían llegado 3 hombres a dar la noticia, pero eran ángeles, ¿verdad? Que Abraham nunca había conocido, que nunca los había visto, ¿verdad? Pero según lo que habla acá la Biblia, era en alguna hora del día donde el sol estaba algo fuerte, ¿verdad? Y cuando estos hombres se estaban acercando a la casa de Abraham, ¿verdad? Abraham se puso pero bien atento, como muchos de ustedes son hospedadores que cuando alguien les visita, ya sea local o de algún otro departamento o de algún otro país, se pone atento para atenderle, ¿verdad? Y dice: mi señor, dijo a Abraham, ¿verdad? Si le agrada detenerse aquí un rato, descanse bajo la sombra de ese árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar con su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo: Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que
que tengas que amasarla y hornear pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, recogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió comida a los hombres mientras ellos comían. Abraham los atendía bajo la sombra de un árbol. Vemos aquí características de buenos hospedadores. Yo me imagino a Abraham ya todo un ancianito, ¿verdad? No pensé que estuve buscando la edad, ¿verdad? Pero sí estaba entre los 80 y los 90 años, ¿verdad? Él corriendo para donde estaba Sara, y Sara era una ancianita también, ¿verdad? Pero los dos atentos para poder dar, para poder proveer de la mejor hospitalidad a estos tres hombres que no conocían. Y recuerden, sin haberse dado cuenta, hospedaron ángeles. Y eso sucede en muchas ocasiones. El Señor pone en nuestro camino poder dar hospitalidad o proveer un pan a alguien, y no sabemos, dice en Mateo 25:40 que por cuanto lo hicimos a uno de sus hermanos más pequeños, a él lo hicimos. Así que cada cosa que nosotros hagamos para alguien de su creación, ¿verdad? Lo hacemos para él, ¿verdad? Con el objetivo de glorificarlo a él, ¿verdad? Pero Abraham, me encantan, y ahí podemos sacar una serie de mensajes de todo lo que Abraham hizo para poder hospedar a estas tres personas. Así que esa es otra de las características que nosotros debemos tener como cristianos: ser buenos hospedadores y darlo cuando el Señor nos permita hacerlo. Y no lo tomemos como una carga, como y viene otra vez. No, que lo tomemos como un privilegio. Adoptemos esa actitud de Abraham, ¿verdad? Y de esta forma el Padre va a ser glorificado, que es una de las metas de nosotros cada día, ¿verdad? Glorificar al Padre. Ahora vamos con el tema nuevamente de los alimentos. Y era el tema, lo que le estaba mencionando a un principio, la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cuando Elías estaba huyendo se me fue el nombre, alguien me ayuda, de Jezabel, ¿verdad? Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, ¿verdad? Dios ya había puesto en el corazón de esta viuda, ¿verdad? Elías estaba en cierto lugar y tenía que ir a Sarepta para que él pudiera ser alimentado, ¿verdad? Durante años no había llovido, ¿verdad? Sin embargo, esta viuda escuchó del Señor y actuó de la forma en que Dios había puesto en su corazón. Y quiero ir a la cita bíblica que la encontramos en 1 Reyes 17, del 8 al 24. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba buscando el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina y en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriríamos. Entonces Elías le dijo: no tengas pena. Entonces Elías, en otras versiones, dice: no tengas temor. Y eso es lo que en muchas ocasiones nos pasa a nosotros como cristianos, que Dios quiere probar nuestro corazón y Dios quiere mostrarse con nosotros como proveedor, y Él pone algo en nuestros corazones, pero ¿qué hacemos? Nos retractamos. No creo que a mí me lo esté diciendo, si esto lo tengo yo para finalizar mi mes, ¿verdad? No, esto lo tengo yo para pagar unas deuditas ahí, pero eso sí, es algo que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Pagar nuestras deudas. Pero en muchas ocasiones hay mucho temor. Pues Elías le estaba diciendo acá a la viuda: no tengas temor, sigue adelante y haz exactamente lo que
no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre preparará la comida para ti y para tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Él es el mismo. Si en muchas ocasiones Él pone en nuestro corazón dar lo último que tenemos, como lo que pasó con la viuda de las dos blancas o de las dos monedas, ¿verdad? Que ofrendó conforme Dios le había puesto en su corazón, ¿verdad? La Biblia pues no especifica por qué ella hizo eso, ¿verdad? Pero sí, pues definitivamente todo viene del Padre. Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra, ¿verdad? Pues acá le estaba diciendo Elías que hiciera tal como él le estaba ordenando, ¿verdad? Que imagínense ustedes, yo me pongo a pensar, ay, que el Señor pruebe mi corazón de esa forma. Pues tenemos que tener un nivel de madurez de conocer a Dios para poder actuar de esa manera, ¿verdad? Y el Señor en muchas ocasiones lo pone, ¿verdad? Sin embargo, nos retractamos y no lo hacemos, ¿verdad? Yo se los digo por mí, porque en muchas ocasiones no lo he hecho. Yo no sé, este mensaje el Señor lo puso en mi corazón, pero es específicamente para mí, ¿verdad? Que muchas veces nos retractamos, ¿verdad? Pero quiero invitarlos a que conozcamos realmente al Dios quien provee y quien no avergüenza a los suyos, ¿verdad? Sino que Él quiere glorificarse y darse a conocer con nosotros como nuestro proveedor, ¿verdad? ¿Y saben qué pasó con esta viuda? Fue multiplicado esa harina y fue multiplicado ese aceite, porque ella obedeció a lo que Dios le había mandado a ella a hacer, ¿verdad? Así que si alguna vez el Señor pone en su corazón y es lo último que ustedes tienen, no se retracten, obedezcan. Yo creo que la clave está en obedecer, ¿verdad? Yo estaba poniéndome a pensar, ¿verdad? Si cuando hablando de temas de multiplicación, ¿verdad? Cuando Jesús estaba predicando a los 5,000 y pidió los panes y los peces, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si este niño no hubiera traído los panes y los peces? Yo pienso en varias cosas, ¿verdad? Sin embargo, ahí nos da otro ejemplo. Yo no voy a dar mi comida, que miren los demás como, pero esa es mi comida, ¿verdad? Y esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Estando yo bien, no nos importan los demás, ¿verdad? Pero ahí tenemos otro claro ejemplo de que este niño vino y puso delante de Jesús los peces y los panes, y el nombre de Dios fue glorificado, y hubo multiplicación y hubo una abundancia para poder alimentar a los 5,000, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a hacer de caso que vamos caminando por el camino y no cargamos ni un centavo, y no cargamos alimentos, y este punto es bastante importante, y no cargamos ni siquiera los alimentos para proveer a alguien más, ¿verdad? Pero cargamos la tarjeta de crédito. Hoy en la actualidad algunos tienen tarjeta de crédito, ¿verdad? Y esta cita la encontramos en Hechos 3, 1 al 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan fijaron en él los ojos. Le dijo: míranos. Entonces él esta letra está bien pequeñita. Estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Siempre, como les estaba mencionando anteriormente, siempre tenemos algo que dar. Y en muchas
Y no da quien tiene, sino da quien quiere realmente, da quien quiere honrar al Padre, ¿verdad? En esta ocasión, yo no sé, bueno, Pedro y Juan de plano se enfocaron en su necesidad, ¿verdad? Era alguien que siempre se ponía, y cuántas ocasiones alguien ha extendido la mano para que nosotros le apoyemos, ¿verdad? Y quizás nosotros andemos sin ni un, como decimos acá en Guatemala, ni un quinto en la bolsa, ¿verdad? Pero siempre tenemos algo que dar, ¿verdad? Quizás sea una sonrisa, quizás sea un abrazo, quizás sea una oración. Algo podemos dar para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? En este caso, acá nos dan un claro ejemplo, ¿verdad? Que Pedro, con la autoridad que Dios le había dado, ¿verdad? Vino y dijo: no tengo oro ni plata, o sea, no cargo dinero, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y esta persona fue sana y el nombre de Dios fue glorificado, ¿verdad? Así que en muchas ocasiones quizás no vayamos a tener algo que dar, algo físico que dar, pero qué mejor que nosotros podamos compartir el evangelio de Jesús. Qué mejor que nosotros podamos compartir las buenas nuevas con alguien, ¿verdad? Quizás no sea dinero, pero quizás sea con las palabras. Quizás no sea dinero, pero con alguno de los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así que ahorita que vienen los grupos de vida, aprovechemos esos dones, ¿verdad? Alguien puede venir a Jesús por medio de esos grupos de vida, ¿verdad? Hay el otro punto, y casi ya voy finalizando, ¿verdad? Y es en Lucas 20:28, ¿verdad? Y es cuando los sacerdotes y los escribas venían sarcásticamente delante de Jesús, preguntándole si era lícito que ellos tributaran a César, ¿verdad? Y Jesús les contestó, pues ahí es una larga historia, es un gran mensaje también, ¿verdad? Pero Jesús les contestó estas palabras, y con esto voy a ir finalizando, ¿verdad? Bien dijo: entonces den a César lo que pertenece a César, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Ahora les pregunto a ustedes: ¿qué pertenece a Dios? ¿Qué pertenece a Dios? Todo, no hay nada que no pertenezca a Dios. A Él pertenece toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo, no hay nada que no pertenezca a Dios. Y somos nosotros también quienes como cristianos podemos darle a Él toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder, ¿verdad? Me encanta bastante esta parte de Apocalipsis, ¿verdad? Y quiero decirles que en muchas ocasiones el director de alabanza, él está tratando de meter al pueblo en alabanza y adoración, ¿verdad? Y nosotros a veces, no, por favor, perdón, y no vengo a criticar a nadie, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar. Pero quiero animarlos, ¿verdad? De que cuando nosotros vengamos o en cualquier lugar, nosotros tengamos esa actitud de alabanza y podamos levantar nuestras manos y adorarle a Él, ¿verdad? Que no esperemos a que el director de alabanza nos esté invitando para que hagamos esto, para poder entrar en alabanza y adoración, sino que nosotros voluntariamente propongamos en nuestro corazón darle toda gloria, toda honra, toda alabanza a Él, ¿verdad? Yo creo que acá es una práctica, porque cuando estemos nosotros en el cielo, vamos a estar en alabanza y adoración a Él, ¿verdad? Dice Apocalipsis 5, 12 y 14, y con esto quiero finalizar. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban y adoraban al Cordero. Entonces esa es otra característica que nosotros como cristianos debemos tener: es dar a Él, dar al Padre, dar al Hijo y dar al Espíritu Santo toda gloria,
toda honra y toda alabanza. Así que están de acuerdo conmigo en que como cristianos tenemos que dar, amén, tenemos que darle a Dios todo lo que Él merece, ¿verdad? Dar gloria de todo éxito que nosotros tengamos en esta vida. No actuemos con esa naturaleza humana, decir, es que yo soy bueno para eso. No, la gloria sea ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Toda honra en todo momento. Si vamos en el carro, al acostarnos, a levantarnos, toda gloria sea ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Y darle alabanza cada día, ¿verdad? Que nosotros, como dice la canción, podamos llenar su trono de alabanza, ¿verdad? Que cada día que sea un fruto de nuestros labios, ¿verdad? Llenar su trono de alabanza, y a Él sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Y gracias por su atención.